Es el PMI. Listo, ya podemos empezar, Gustavo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Aquellos que ya han ingresado, pues bienvenidos. Los que no han ingresado, bienvenidos también. Y van a ingresar. Y por supuesto, aquellos que estén viendo esto en versión pregrabada, pues bienvenidos también. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por el interés de compartir su tiempo, que es lo más valioso que uno tiene en la vida, con nosotros. Vamos a hacer hoy un webinar que para los que no estuvieron o no tuvieron la oportunidad de ver la grabación del webinar pasado, que entre otras cosas vamos a volverla a subir con la grabación de este para mañana. Vamos a hacer un pequeño recorderis de algunos conceptos muy rápido que vimos el webinar pasado para poder enganchar el webinar del jueves y vamos a revisar rápidamente cuáles son los temas que estamos viendo, porque como decíamos el jueves, ese webinar y el de hoy hacen parte básicamente de una temática que va en conjunto. Antonio, te agradecería mucho si procedemos con nuestra lectura de advertencia del riesgo. Ok. Latinoamérica Iron FX Solid Trading. Advertencia de riesgo. Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe asegurarse de que comprende los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Gracias, Antonio, muy amable. Bueno, más adelante, como Antonio puede ver, quienes no han estado acá, ustedes van a tener acceso a esta página de OneNote, a este blog de notas. Les va a llegar un email mañana con la grabación de esto y adicionalmente con un vínculo que les permite venir a este blog de notas. No les permite editar, pero sí les permite ver absolutamente todo lo que hay. De forma tal que más abajo, como podrán encontrar, Antonio, si te puedes mover un poco hacia abajo, gracias. Sí, les quería mostrar que por supuesto, en el mail que llega de Zoom de seguimiento, con este link que está aquí, enlace del blog de notas de OneNote, es que ustedes pueden ingresar a revisar todo el material que vayamos haciendo jornada tras jornada. las hojas de vida, en resumen nuestro de los tres, para que ustedes puedan leerlas después. No vamos por ahora a detenernos. Estamos aquí Eduardo Reyes, que es invitado especial, Antonio Suárez, que también es un invitado especial permanente, ambos con grandísima experiencia en cada una de las disciplinas que manejan y que ya ustedes podrán leer con calma después, y Gustavo Madrid Malo, quien les habla, que también pues ustedes podrán ver un poco lo que he desarrollado en mi vida profesional. De mi vida personal les hablo otro día por si les interesa, para que no se pierdan los próximos webinars. El mundo la sesión del jueves fue el mundo del trading, los mercados financieros 1, la introducción. Hablamos un poco de qué se transaba en el mundo, por qué cambiaban los precios de oferta en cuanto a oferta y demanda, o algunas variables que influencian el cambio de precios. Eso lo vamos a tocar hoy nuevamente. Demanda y oferta de dinero, las tasas de interés, la política monetaria, lo que son operaciones de mercado abierto por parte de los bancos centrales. Van a identificar ustedes solos, por supuesto, qué tiene que ver esto con el trading. Y tenemos también para hoy los bancos centrales, la importancia de la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos en las decisiones de inversión.
por qué cambian las tasas de interés de corto plazo, los bancos comerciales, cómo se trasladan las tasas de interés a los mercados, qué son las curvas de tasas de interés y, por supuesto, qué tiene que ver todo esto con trading. Entonces, vamos a hacer lo posible por abarcar la temática de la mejor forma posible. Excúsenme la repetición de la palabra posible por tercera vez. El jueves tenemos la primera sesión de un viaje por el mundo, pero aquí, en realidad, curiosamente, hemos comenzado a viajar por el mundo. Entonces, casi que seguramente el jueves vamos a volver a mirar algunas cosas mucho más profundas. Entonces, ojalá que puedan participar aquellos que están aquí y aquellos que vean esta grabación o la estén viendo en este instante. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como les decía, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos con antelación. Comenzamos por ver el PIB, mostrábamos una gráfica del PIB de Estados Unidos, Colombia, Europa, Brasil, China y el Reino Unido. Hemos agregado una definición en algunos conceptos. Aquí tenemos la definición de Producto Interno Bruto, o PIB, que es el valor monetario total de todos los bienes y servicios producidos en un país y es un barómetro de la salud económica de ese país, que muestra si está creciendo o desacelerándose. Veremos, por favor, tener en cuenta que esto es cortesía de Pedro Sean, gerente regional y desarrollo de negocios para Iron FX Latinoamérica, quien eventualmente nos está viendo o nos verá y adicionalmente seguramente en algún momento nos va a acompañar como conferencista o como webinarista invitado, digámoslo así, especial. Muy bien. Pero le voy a hacer la palabra a Eduardo, que nos va a hablar un poquitico rápidamente del impacto que tiene el PIB en diversos tipos de activos. Claro que Eddie, por sí, favor. con mucho gusto. Veíamos la crisis del 2008 versus la recesión de la pandemia del COVID y claramente... Perdón, Eddie, eso, vamos a ampliar un poco porque por eso no es un reto. Se ve claramente lo profunda que fue esa recesión, ¿no? Entonces, pues gran parte de la explicación que tenemos en este webinar es cómo afecta esto a los mercados, ¿no? Entonces, veámoslo desde el primer punto, que son las monedas. Las monedas, estamos comparando el PIB o el Producto Interno de servicios y de bienes que tiene un país, respalda su moneda. Por tanto, si a Estados Unidos le está yendo bien, es de verse que el dólar suba contra el peso colombiano, chileno, argentino, que el euro baje con respecto a esa moneda de Estados Unidos. Entonces, el respaldo de la moneda de un país es eso, precisamente el crecimiento del PIB, el potencial crecimiento que tenga. Por ejemplo, vamos a dividir como en tres los principales mercados, ¿sí? En tres primeros grupos, pueden haber un poco más derivados, ahora con las criptomonedas y otro tipo de monedas, pero vamos a dividirlo en tres. Uno sería, por un lado, los cruces de monedas, otro sería, por otro lado, las acciones, los commodities, y bueno, uno cuarto, que serían los bonos, ¿sí? Esos cuatro son como los principales y esos cuatro también otro grupo que son los derivados. Entonces, les decía, los cruces de monedas es como le vaya a ese país. Vamos a ver también la reacción que tiene ese crecimiento económico sobre la inflación y lo que pasa de la inflación sobre lo que tienen que hacer los bancos centrales o cómo intervienen los bancos centrales ante esa inflación o ante ese crecimiento económico versus la inflación. Por ahora, entonces, seguimos con los commodities. Cuando tengo un crecimiento mundial amplio, los principales países del mundo están creciendo, consumiendo más, esas empresas empiezan a demandar más insumos y lo que vemos es que los mercados accionarios se ven favorecidos positivamente y unidos. Suben los índices accionarios en Estados Unidos, es muy probable que estén subiendo también en Latinoamérica, en Europa, en Asia, porque esas empresas principales jalonadoras del crecimiento mundial están teniendo beneficios, están pidiendo más insumos, están
vendiendo mucho más, estamos en un círculo virtuoso económico. Entonces, países en crecimiento, en el PIB, un PIB más alto, pues me va a mostrar también una subida en los commodities. Una depresión, una caída, una recesión muy fuerte, me va a mostrar esos commodities un poco menos demandados, los precios de los commodities bajan, el precio del petróleo baja, el precio de los bienes primarios baja. Ahora, digamos que ahí ya tenemos como los tres principales y es por otro lado el tema de los bonos, por eso lo excluyo un poco de esta explicación, pero básicamente sube la economía, se fortalece la moneda la cual representa, en el caso del cambio cruzado más importante que es el euro dólar, sube la economía de Estados Unidos, vamos a ver un euro cayendo porque pues sube más de lo esperado. Sube el PIB, pues vamos a ver también los índices bursátiles y las acciones subiendo de precio. Sube el PIB, hay más demanda de insumos, por lo tanto también vamos a ver los commodities subiendo. Eso es como la principal reacción del PIB hacia los mercados. Un paréntesis, Eddie, cuando usted dice, vamos a ver el euro cayendo, yo me imagino como algo que cae en una gráfica, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado porque no está hablando de que el tipo de cambio cae, está hablando de que el euro pierde valor contra el dólar. Exactamente. De forma tal que si el euro, si yo tengo aquí, si yo tuviera una gráfica acá en mis manos, y el tipo de cambio estuviera acá, vamos a suponer a 1.14 dólares por euro, en una situación como la que plantea Eduardo, en donde hay, digamos, una mayor combustión de la economía americana que la europea, muy seguramente lo que vamos a ver es un fortalecimiento del dólar, por lo cual se van a pagar menos dólares por una unidad de euro y va a tender el tipo de cambio de 1.14, por ejemplo, a un nivel de 1.0350, que fue, por cierto, el mínimo tal vez que hizo recientemente, 1.034550, y ahí para, y a veces rebota o a veces no. Aquí tuvimos un rebote a 1.07, eso lo vamos a ver después con una gráfica, pero estamos hablando de una cantidad menor de dólares por una unidad de euro, por lo cual el dólar se fortalece. Hay una cosa muy importante que nos presenta este gráfico, si quieres, Antonio, que se vea un poco todo el gráfico del Producto Interno Bruto, GDP. Exacto. Fíjate que en el largo plazo estamos en una economía muy globalizada, ¿sí? La crisis del 2008 es una crisis que se origina por las hipotecas en Estados Unidos, pero fíjense que finalmente afecta a todo el mundo. Aquí está el PIB de China, el PIB de Colombia, el PIB de la zona de euro, de Brasil, de Gran Bretaña. Entonces, y todos se ven afectados a la baja. Fíjense, de repente sí pudo haber pasado algo principalmente entre el 2015 y 2017 en Brasil, que mientras que las otras economías estaban estables, Brasil cayó un poco más. ¿Sí? Hubo algo particularmente en Brasil que pasó ahí, pero luego volvió a integrarse al resto y pues la pandemia del COVID que nos afectó a todos por igual, lo veíamos al principio como algo muy alejado en China. China es el primero que cae, que se ve claramente de color púrpura en la gráfica, pero luego de eso se empieza a verse la afectación global. Entonces, ¿qué podría explicar, digamos, que estemos tan globalizados y tan unidos? Yo pensaría que en gran parte el comercio exterior, porque si la economía de Estados Unidos empieza a crecer, las empresas empiezan a demandar muchos más insumos, pues va a afectar a los países exportadores de esos insumos y esos países exportadores también van a crecer, van a aumentar su comercio con esos países, sus exportaciones, porque el consumo en ese país está aumentando. Digamos, en el caso de Estados Unidos, el consumo es el corazón de la economía, es el 70%. Si los estadounidenses están consumiendo
o los chinos están consumiendo, que también tienen un poder muy grande de consumo, se va a notar que los commodities empiezan a subir porque están demandando estos commodities en todo el mundo. Y eso hace que... Los commodities, me imagino que usted se refiere a los bienes básicos. Correcto. Entonces usted está hablando, por ejemplo, de los bienes básicos agrícolas, como pueden ser el maíz, el trigo, la cebada, el aceite de palma, el aceite de girasol, etcétera. Y probablemente también está hablando de metales, como podría ser el acero, el cobre, digamos que bienes básicos dentro del grupo de metales que son utilizados, por ejemplo, cuando el país está invirtiendo fuertemente en infraestructura para construir. ¿Es a eso a lo que se refiere? Exactamente. Entonces le estoy entendiendo, Eddie. La cosa va bien porque le estoy entendiendo. Entonces, me parece perfecto. Pero ojo Eddie, con el tiempo yo creo que le va a tocar, vamos a tener que seguir al IPC porque si no se nos vuelve un recorder muy largo. Sí, de acuerdo. Sigamos. Vamos a pasar, Antonio, un poco adelante. Esta la vamos a pasar, que ya la vimos. Aquí es importante lo siguiente. Hablábamos del índice, el indicador de sentimiento de consumo, de confianza de consumo de Alemania, que se había desplomado recientemente, fuertemente debido a la guerra, como Antonio lo anotaba ahí la vez pasada, y la incertidumbre. Y simplemente quiero explicar a mano derecha, Antonio, cuál es la definición, nuevamente cortesía de Pedro Sean. Y la confianza del consumidor mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre el estado de la economía, y es un indicador importante para economías basadas en el gasto de los consumidores, como decía Eduardo, como lo es Estados Unidos. Entonces, es clave, digamos, ahí ya tienen la definición ustedes. La vez pasada yo, digamos, hice un esfuerzo para explicarla, pero no queríamos dejar de poner la definición ahí. Pasemos, Antonio, si quieres, a la siguiente gráfica, por favor. Si quieres, yo hago un pequeño paréntesis. Hay una cosa muy interesante de los indicadores. El indicador del PIB es un indicador que se reporta trimestralmente, ¿sí? Pero dentro de ese trimestre pasan muchas cosas dentro de una economía. Entonces, los economistas y los estadistas se han encargado de sacar nuevos indicadores para poder anticiparse a cuál va a ser ese nivel de PIB en el trimestre. Vimos en los seminarios pasados que lo que buscamos en los mercados financieros es anticiparnos. No nos sirve nada, o bueno, no nos sirve tanto lo que está pasando ahorita, sino lo que va a pasar en el futuro, porque ahí voy a decidir si yo voy a comprar o voy a vender un activo financiero. Entonces, crean estos indicadores como el PMI, que es el Purchasing Manager Index, donde hacen una encuesta, llaman a estos señores que hacen los pedidos de órdenes en las empresas y les preguntan, oiga, ¿usted pidió más que antes, más que el mes pasado, igual que el mes pasado o menos que el mes pasado? ¿Sí? Porque ellos no pueden dar cifras reales. Esta gente dice, no, pedimos más que el mes pasado. Entonces, de esa encuesta, el indicador está por encima de 50 cuando pidieron más, en 50 cuando pidieron, si quieres, Antonio, puedes subir el grafito de arriba, exactamente, ese es el PMI. ¿Sí? De China, en este caso. Exacto. Manufacturero. 50 es que pidieron lo mismo, más de 50 pidieron más, menos de 50 pidieron menos. Más allá, entonces, si está por encima de 50 el indicador, quiere decir que la economía puede estar creciendo. Las fábricas están pidiendo más en su departamento de órdenes. Entonces, en esa encuesta la hacen a las 400 principales empresas en Estados Unidos, y pues tiene sus gemelos en otras economías. Se nos quedó Perdón, siga adelante. Perdón. Sigue, entonces, ese indicador, esa creación de indicador lo que nos ayuda es anticiparnos a qué va a pasar más adelante con el PIB. ¿Sí? Okay. El otro es el sentimiento de los consumidores, que es el gráfico que sigue ahí abajo. Eso nos indica, bueno, si la gente tiene un buen sentimiento de consumo, probablemente es porque vaya a comprar una casa, vaya a invertir, vaya a pensar cambiar de carro, todo ese tipo de cosas, y también se hace por medio de encuestas. Entonces nos ayuda, si vemos que las fábricas están consumiendo más, que la gente está consumiendo más, pues es probable que la economía le vaya mejor, y lo contrario, pues si pasa lo opuesto. Ok, un par de comentarios rápidos hay. El primero es que la definición de PMI se nos quedó por ahí en algún lado. Vamos a ponerla para que quede en el archivo, y con eso ustedes la puedan revisar mejor. El segundo es que el PMI, arriba, Antonio, solo un segundo,
por favor. El PMI, que tal vez Eduardo, no sé si lo planteó o no, pero la línea punteada que aparece en la mitad en 50, Antonio, ahí en la gráfica de PMI, justo la que aparece en la mitad horizontal, esa línea de 50, el punto de 50 en el PMI que explicaba Eduardo, es un punto crítico, porque una economía que tiene un PMI superior a 50 se considera que va impulsada, ¿ok? Y que, digamos, su tendencia de crecimiento a futuro, por lo menos de corto o mediano plazo, es interesante. Cuando está bajando o por debajo del PMI, como sucede aquí con el PMI de la industria manufacturera en China, que está reversando un poco al alza, pero está en un valor inferior al valor de... ahí está la definición, muchas gracias, Antonio. El valor inferior a 50, pues quiere decir que China, digamos, está en una situación donde está decreciendo o la aceleración que traía de crecimiento está, digamos, bajando. Pasemos, por favor, Antonio, abajo. Bien. Ahí está, IPC. Sí, yo pienso que sí, IPC. Yo creo que comencemos por leer rápidamente la definición que ya habíamos visto esta gráfica. Y pues la tasa de inflación, nuevamente como cortesía de Pedro Sean, la tasa de inflación es el cambio en los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Se mide con el índice de precios al consumidor IPC, el índice de precios al por mayor WPI y el índice de precios al productor PPI. Hagan caso omiso, por favor, de los números que están dentro de las gráficas rojas, porque no están, digamos, dentro del esquema numérico. Básicamente es como venía la gráfica, la filmina de cortesía. Entonces, vamos aquí, ya por IPC, pues yo pues hice un esfuerzo de hablar un poco al respecto. No sé si usted quiere agregar algo. No, de pronto como centrarnos en los dos tipos de ciclos más grandes que tienen las economías. Uno es el ciclo de crecimiento económico, que bien lo veíamos en la gráfica de PIB, se maneja por ciclos, y el otro es el ciclo monetario, que es el ciclo de las tasas de interés, que está muy relacionado acá con la inflación. Ok, muy bien. Sí. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar rápidamente un par de minutos aquí en el cambio en precios de alimentos. Antonio, la siguiente gráfica. Nosotros veíamos, y si puedes agrandar una gotita de esa, por favor. Nosotros veíamos que esta gráfica, que es supremamente interesante, nos mostraba cómo en 2020 se toma, digamos, como si el precio de estos productos fuera cero, ¿ok? Y cómo desde ese momento de enero de 2020 a hoy, o hace unos días, en el lado izquierdo ustedes ven el porcentaje de crecimiento que han tenido los precios de esos alimentos. Entonces el amarillo, que es el caso de los aceites vegetales, un crecimiento de 0 a 125% es una barbaridad. En cereales, digamos, muy cerca de 70, después en lácteos, el azul, y después en carnes, que es el que menos aparece creciendo, pero ese curiosamente menos que aparece creciendo es un 20% de crecimiento de los precios, ¿ok? Entonces ahí se muestra, eso es a nivel global. Si vamos un poco a la derecha, vamos a entender una cosa que es fundamental. No, Perdón, esta de acá. Sí, si quieres bajarle un poquito el tamaño. Antonio, me estás tratando de despistar. Yo sé que ese es un truco tuyo, para ver si sigo concentrado. Ya. Bueno, gracias. Entonces, esta gráfica que es crítica es cómo juega, cuál es el rol que tiene la problemática de la guerra lamentable, triste, trágica que hay en Ucrania. Porque básicamente lo que dice arriba es cuál es la participación en las exportaciones globales de esos diversos productos de Ucrania, que están los números, Rusia y Estados Unidos. Pero miren lo complejo. La participación de
abajo, para los que eventualmente no hablen inglés, están las traducciones de cada uno. La participación del primero, que es trigo, de Ucrania, es el 9,5% del trigo a nivel mundial. De cebada es el 16,8%, de maíz es el 11,6%, de semilla de canola es el 19,5%, de semilla de girasol es el 13,5% y de aceite de girasol es el 42,6%. Y vamos a ver posteriormente, seguramente en la próxima sesión, una gráfica que nos muestra el problema que hay, pero si lo describo rápidamente, si en mis manos yo tengo aquí a Ucrania, ¿cierto? Entonces, el problema es tan simple como que en todo este sector, Ucrania, que es lo que está atacando básicamente, especialmente Rusia, al no haberse podido, digamos, adueñar del país y lograr, digamos, que cayera su capital, Kiev. Están los puertos, el más importante es Mariupol, y ese puerto es por donde se sale hacia el mundo todo esto. Entonces, es una situación muy difícil porque ese puerto básicamente está completamente bloqueado por parte de las naves marítimas de Rusia. Y en ese escenario, pues no puede salir. Por eso es que inclusive, debido a que, entre otras cosas, el trigo y el maíz, y ahora miren la participación de Rusia, que no está numéricamente, pero gráficamente se ve, especialmente en trigo, que creo que entre los dos, creo recordar, y ese número después se los doy, pero es el 28%, tal vez algo por el estilo de la exportación global de trigo. En esencia, pues mucho de esto va hacia el África. Y la Asociación Mundial de la Alimentación, digamos, están planteando en estricto rigor que esto puede generar una hambruna. ¿Ok? Entonces miren la trascendencia de lo que estamos hablando. Eso, al cerrarse esa oferta, esa salida de esos productos, entonces de inmediato se genera una restricción de oferta, por lo cual los precios se incrementan fuertemente porque hay mayor demanda que oferta, como pasa con todo, la papa, cualquier cosa. Entonces, eso es parte de la explicación de la problemática que tenemos al lado izquierdo en inflación de alimentos. Y esa problemática de inflación de alimentos es una problemática complejísima, como les acabo de decir, pero curiosamente dentro del mundo del trading, ¿ok? Cuando uno logra anticipar esas tendencias, que es posible hacerlo, ojo, es posible hacerlo, con análisis estadístico, con análisis económico, con la comprensión de lo que realmente está pasando allí, entonces se puede, digamos, lo que llamamos quienes estamos en este mundo, subirse en tendencias y potencialmente generar rentabilidades. Me salgo a la izquierda y hago aquí un paréntesis. Esto es un webinar de finanzas y de economía, porque este es el mundo del trading, pero por supuesto que entendemos claramente y lamentamos claramente lo que está pasando en esa parte del mundo y la tragedia humana que hay ahí. Cierro el paréntesis y la lamentamos, además de eso. Vámonos al lado izquierdo, por favor. ¿Acá? Al lado derecho, perdón, sí. Y por último, esto que es muy importante, explica por qué el petróleo ha subido tanto, que ahora más tardecito seguramente Eduardo nos muestra una gráfica de petróleo. Y el petróleo, que además de eso obviamente hace que los precios de gasolina suban, los precios del transporte suban, los precios para el invierno, para la calefacción suban, los precios para las fábricas, para las empresas suban por el mayor costo de transporte, etcétera, con la implicación de que esos señores de las fábricas, de las empresas, pues tienen que pasarle básicamente ese cambio de precio, ese incremento de costos al público. Entonces ahí empezamos a sentir nosotros, los ciudadanos del común, ¿cierto? Y especialmente las clases marginadas, esos cambios en el precio. Aquí lo que pueden ver ustedes, entonces si puedes, yo creo que la gráfica está suficientemente grande, es cuál es la participación en toneladas métricas, de quiénes son los oferentes, los proveedores
de petróleo. ¿Y quiénes son los compradores? Al lado izquierdo, donde está la mano de Antonio, los oferentes, los proveedores, y al lado derecho, los compradores. Pero miren una cosa muy especial. Miren la segunda línea negra al lado izquierdo. Dice Rusia. Ok, miren que esa es la participación. Estos son los principales. El primero es Arabia Saudita, ok, y el segundo es Rusia. Y por el lado derecho, como se pueden dar cuenta, los principales compradores son China y después Europa. ¿Qué pasó? Al generarse la guerra y venir las sanciones por parte de Europa en beneficio de evitar comprar el petróleo, el gas no lo pueden hacer porque son completamente dependientes del gas, y de eso hablaremos después en un viaje por el mundo. Entonces el problema es gravísimo, porque básicamente le dicen, ¿sabe una cosa? Usted, que es el segundo proveedor, mayor proveedor de petróleo del mundo, y yo, que soy el segundo mayor comprador de petróleo del mundo, tenemos un problema, amigo, si se quiere llamar así. Y es básicamente que usted entró a donde no debía entrar. Y como entró a donde no debía entrar, ¿cierto? Todas las acciones tienen sus consecuencias, positivas o negativas. Entonces, yo tomo la decisión de que usted puede tener mucho petróleo, como un presidente americano, que no recuerdo cuál era, tal vez el señor Bush, no sé cuál de los dos, decía que lo que era Rusia era una estación de gasolina, porque está lleno de petróleo y de gas. Y en esencia dice, como usted tiene todo eso ahí, pero vamos a hacer una cosa, yo no se lo voy a comprar. Quédese con eso allá guardado. Mira a ver quién se lo compra en el mundo. Entonces se genera una restricción en la oferta, porque el petróleo no tiene cómo salir de Rusia, y en esencia se sube el precio del petróleo de un nivel de 80, 85 antes de la guerra, que ya venía subiendo desde 60, ya veremos una gráfica, a un nivel de 130 inicialmente, en un pico fuerte hacia arriba, y después baja y se estabiliza entre 110 y 120. Bueno, vamos a la izquierda, por favor, Antonio. Vamos a dejar hablar a Eddie, que aquí se está quejando por el WhatsApp que la vez pasada que fue a un concierto de la hija y que no estuvo acá, y que yo no lo estoy dejando hablar. Entonces vamos a darle la palabra, porque si no la cosa se nos enreda. Entonces vamos Eddie, supongo yo, a las tasas de los bancos centrales más abajo, por favor. No, y muy especial la coyuntura para poder entrar a profundidad a entender este problema, ¿no? Esa gráfica de pronto la ampliamos un poquito, muchas gracias, extraordinario. No tanto, Antonio, porque se nos perdió la derecha. Se nos perdió la derecha, gracias. Entonces, Eddie, bueno, cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que es eso? Bueno, resulta que toda esta inflación tiene una consecuencia. La inflación es la enfermedad, pues digamos, es el impuesto más fuerte que puede tener una persona de bajos recursos en el planeta. Si yo estaba comprando mi bolsa de leche en 5,000 pesos y de repente vale 10,000, o sea, no hablando de un sitio específico en el mundo, pues ya no voy a comprar leche, voy a comprar agua, o sea, voy a buscar otra cosa porque ya no puedo consumir esa leche. O sea, es muy difícil ya, digamos, en un cierto rango de consumo, de poder de consumo, manejar una situación de una inflación muy alta. Entonces, ¿qué tienen que hacer los países? Y en particular los bancos centrales? Por eso son independientes de los gobiernos, porque es una responsabilidad aún mayor la de Banco Central en el caso de la inflación. Ellos tienen que salir a desacelerar en gran parte esa inflación. Entonces, lo que ¿Cómo? No, pare un momentico, porque usted se me desconcentró con el mensaje del WhatsApp. Pare. Ahí voy a entrar a explicarlo. Bueno, pero pare. ¿Cómo así que ellos pueden controlar la inflación? ¿Qué hacen? ¿Van y hablan con quién? ¿Cómo es la cosa? No, resulta que los bancos centrales pueden controlar la cantidad de dinero circulante en una economía. Ah, ok. ¿Y qué es lo que qué es la cantidad de dinero circulante? O sea, prendo la máquina y
saco liquidez a la economía, o prendo la máquina succionadora que vuelve otra vez esa cantidad de billetes al Banco Central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando yo tengo un crecimiento económico muy fuerte, ¿sí? La gente empieza a comprar más, pero a medida que la gente empieza a comprar más, pero la capacidad de la economía no me cambia, los precios, o sea, la normal reacción es que los precios aumenten. O sea, la gente está demandando de repente zapatos en una fábrica de zapatos que produce 100 zapatos. El señor le están comprando 80 zapatos, está perfecto. Le compran los 100 zapatos, está perfecto. Pero cuando ya la gente quiere comprar 120, 130, 140 zapatos, el señor dice, no, pues yo soy un bobo, yo voy a subir los precios de los zapatos porque lo que estoy es perdiendo plata y esta gente quiere comprar cada vez más zapatos y todavía no tengo para comprarme una máquina que me produzca 200 zapatos y el cambio tecnológico es muy difícil en una economía o el aumento en la población y demás. Entonces, digamos, son variables que tienden a estar muy estáticas o que se mueven lentamente en el tiempo. Por lo tanto, cuando la gente compra más y hay más dinero en la economía, pues el Banco Central tiene que llegar a desestimular un poco todo esto, desestimular el consumo de cierta forma para estimular el ahorro. ¿Y cómo lo hace? Subiendo las tasas de interés. O sea que lo que usted está diciendo es que el Banco Central tiene la capacidad de hacer que los bancos comerciales, a donde uno va al banco, cualquiera que sea el nombre, donde tenga una relación comercial, usted está diciendo que el Banco Central tiene la capacidad de hacer que los bancos centrales bajen o suban las tasas a las cuales le dan crédito a las personas y a las empresas. ¿Eso es lo que está diciendo? Claramente, y es un truco sencillo. Solamente con afectar la tasa de interés de un día, o lo que llamamos en el sector la tasa overnight, de un día a otro, puede llegar a afectar todas las tasas de la economía. No, pero pare. ¿Y cómo es lo de la tasa overnight? ¿Qué es eso? O La sea, tasa con la que me pero ¿por presta qué? dinero. Pero espere, ¿cómo? Un momentico. El banco, este es el Banco Central. Aquí lo tengo, aquí está, ¿ok? En mi mano. Banco Central, mouse, Banco Central, listo. Y aquí hay una cantidad de bancos comerciales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la relación entre esos dos? ¿Qué es lo que pasa ahí? El Banco Comercial en su tesorería usa la plata del Banco de la República de un día a otro. Del Banco Central. Sí, usa la parte del Banco Central para financiar sus inversiones. Entonces, si yo puedo invertir en un bono con una rentabilidad del 15%, pero el banco me va a prestar al 5%, pues voy a tener un spread que me puedo ganar unos 10 puntos porcentuales ahí. El Banco Central, pero antes de hablar de bonos y de spread, por favor, Eddie, por favor, porque es que 20 años de experiencia, conocimiento acumulado, bájale un poquito el vapor, por favor, porque toca, entonces espérese con calmito. Ajá. Entonces, el banco comercial, vamos a suponer que necesita plata. Y el banco comercial le vamos a poner el banco A comercial. Él necesita plata, necesita una plata porque básicamente hay mucha gente demandándole crédito, ¿verdad? O para hipotecas, para crédito hipotecario, para crédito de consumo, o tarjeta o crédito comercial, lo que fuese. ¿Ok? Entonces, pero no le alcanza con la plata que tiene para suplir toda esa cantidad de crédito que le están pidiendo. Entonces él alza la mano y va a donde el Banco Central y le dice, oiga, Banco Central, necesito que me preste plata. Y esa plata, yo lo que le acabo de entender es que se lo presta el Banco Central a lo que se llama la tasa overnight o tasa repo. ¿Algo así? Exactamente. Ok. Exactamente. Y se la presta, pero el banco comercial le da en garantía algo. Entonces me imagino que le da unos títulos valores que tiene en tenencia de su posesión y se los da al Banco Central y el Banco Central le dice, listo, esa garantía me sirve, como cuando usted hace la garantía de un crédito hipotecario, pone la casa, el apartamento, la bodega, lo que fuese, y en esencia, la casa o el apartamento realmente, y en esencia, entonces hay un cambio, aquí hay, el banco comercial le da ese título en garantía al Banco Central y el Banco Central le da dinero y se le presta una tasa de interés, que es la que usted está diciendo, que pareciera ahí que por lo que veo en esa gráfica,
Esa gráfica, Antonio, que si puede mostrarla un poquito, bajarla un poquito para verla completa. Lo que veo en esa gráfica es que los bancos centrales de estos países, que son Estados Unidos, Colombia, Europa, Brasil, India y Reino Unido, a mano derecha, desde el año 2020, aproximadamente 2021, vienen subiendo todas sus tasas de interés. Y antes las venían bajando, especialmente uno pareciera ver una bajada muy fuerte ahí cuando comienza la pandemia, también en 2008, donde está Antonio mostrando. Entonces, ¿por qué no nos cuenta rápidamente, Eddie, por qué estos tipos bajan y suben las tasas de interés? Lo cual quiere decir, según entiendo yo, que cuando los bancos comerciales van a pedirle plata al Banco Central, pues se la prestan más cara o más barata, porque bajaron o subieron la tasa de interés, ¿así o no? Correcto, correcto. El banco tiene el poder de modificar a su concepto este costo del dinero del muy corto plazo, y al afectar ese corto plazo logra afectar el resto de los plazos porque el costo del dinero aumentó como tal. Y el costo del dinero aumentó como tal porque el banco comercial A se fue al Banco Central y le dice, présteme plata. El Banco Central le dice, ya no se la puedo prestar al 6% anual, a manera de ejemplo, sino que se la voy a prestar al 12,75, que es el caso por allá del Banco Central de Brasil, la línea verde. Y entonces el Banco Comercial dice, pues me tocará que me lo presten al 12,75% anual, pero entonces, pues yo como no soy bobo, porque los bancos y especialmente SA no tienen nada de bobo, dice, pues a mí me toca prestarle más caro, más cara la plata, o sea, a una mayor tasa de interés a quienes me la están pidiendo prestada. Entonces van y le dicen a la empresa o a la persona que había pedido un crédito cuando la tasa estaba al 6, por supuesto estoy dando un ejemplo un poco extremo, porque las tasas regularmente no suben de 6 a 12,75 tan rápido, pero en este caso pareciera que sí, como se puede ver ahí, inclusive desde 2 a 12,75 muy rápido, en el caso del Banco Central de Brasil que tomé como ejemplo. Entonces, este señor le dicen, ok, mire, es que obviamente no le dicen, pero yo voy a suponer que Eduardo es el que va y sabe de la cosa y le dicen, oiga, Eduardo, es que imagínense que el crédito que yo le iba a hacer a usted al 6%, al 7%, ya no se lo puedo hacer al 7% porque el Banco Central me cambió la tasa. Ya no me presta el 2 y yo me llego a ganar 5 puntos con usted porque le vi la cara. Entonces, no me gano 10 porque ya sé que usted sabe la vaina, pero voy a ganar 5. Pero ya ahora, imagínense que me subió la tasa al 12,75 esta gente del Banco Central. Entonces ahora lo va a prestar al 18. ¿Y Eduardo qué hace? Eduardo puede decir potencialmente, no me sirve. No puedo tomar crédito al 18. Entonces lo que él pensaba comprar con ese crédito, con ese dinero, que vamos a suponer que él iba a comprar el televisor para el mundial, ¿ok? A pesar de que Colombia ya no va, entonces no sé, pero bueno, no importa, digamos que a Eduardo le gusta el fútbol. Entonces iba a comprar el televisor más grande para el mundial, él toma la decisión de no comprar, porque el crédito que le están dando para comprarlo es muy alto. ¿Qué genera eso? Si Eduardo fuera la masa poblacional que compra televisores u otras cosas, lo que hace enseguida es que la compra de esas cosas se disminuye, la demanda se disminuye. Y lo mismo pasa con una empresa que pueda expandirse eventualmente con un crédito y le parece ya muy caro, ya no le da y dice no, no lo tomo. Entonces se disminuye la demanda, en el caso de una empresa que iba a comprar maquinaria, eventualmente iba a construir una nueva bodega, necesitaba varillas, cemento, acero en consecuencia, etcétera, etcétera. Entonces resulta que el efecto inmediato o no inmediato, eso tiene un rezago para llegar a la economía cuando un banco central sube o baja la tasa de interés, aproximadamente de 8 meses en promedio en la jerga económica global. Pueden ser unos meses menos, unos meses más, dependiendo de los países. Pero llega un punto en el cual simplemente la gente dice, yo no compro más porque la tasa de interés está muy alta. Al no comprar más, baja el consumo. Al bajar el consumo, baja la demanda y empieza a compensarse la oferta y la demanda. Razón por la cual
los precios del lado de quienes tienen los televisores, dicen, no me están comprando, tengo que empezar a bajar los precios. Y en tal escenario comienza a bajar la inflación. Yo no sé, Eduardo, eso fue una clase de economía que usted me dio. Yo no sé si entendí. Buenísima, está muy claro. Entonces veámoslo como en los extremos, pienso yo. Miremos, si yo veo que las tasas de interés entonces están muy bajas, están al 1%, al 0%, como muchos países en Europa o en Estados Unidos, uy, pues venga, yo como que me quisiera endeudar, pedir un crédito y abrir un nuevo negocio y quisiera no solamente consumo, sino invertir en los mercados financieros, abrir una plataforma en Iron FX y empezar a operar, porque pues, es que las tasas al uno anual, está muy barato, ¿no? Ahora el otro extremo, o sea, las tasas están al 30 como las teníamos hace décadas en Colombia. Ah, no, pues las tasas al 30, pues yo tengo una platica, yo prefiero invertir, meterme en un bono de corto plazo que me está pagando el 30 a poner en riesgo la plata y pues que el emisor sea bueno y listo. O un título emitido por un banco comercial de corto plazo, que llamamos acá un CDT. ¿Sí? Puedo invertir un CDT al 20%, al 30% y es preferible a irme a tratar de abrir un negocio Claro. que tenga mucho riesgo y demás. Claro. Entonces, eso es lo que estimula al consumo, a la inversión, las tasas de interés muy bajas o unas tasas de interés muy altas, pues desestimula esto y estimula a la gente al ahorro. Pero Eduardo, entonces, una pregunta adicional a ver si yo estoy entendiendo la cosa. Entonces, como se suben las tasas, por ejemplo, bueno, en este caso, pues la mayoría de los bancos, las centrales las estaban subiendo, peleando contra la inflación. Ok, a ver, digamos que suben las tasas, pero entonces eso ¿cómo le pega a la moneda? Por ejemplo, ¿qué pasa con Estados Unidos? A ver, yo veo que Estados Unidos tiene ahí la tasa, la naranja, me parece que es, y Europa es la más bajitica, ¿no? La que está ahí, ¿no? Entonces la tasa de interés en Estados Unidos es mayor que en Europa, es así, ¿no? Hoy en día. Sí. Pero pareciera que Estados Unidos aquí, porque es que hablar del pasado es fácil, De acuerdo. a pesar de que uno está explicando. Aquí estamos hablando de hablar del futuro, ¿ok? Sí. Que para eso es que nos pagan a algunos, para hablar del futuro. A usted también. Entonces, lo que estamos diciendo es que uno puede identificar potencialmente a través del seguimiento de esos indicadores del sentimiento del consumidor, del tema de cómo están comprando los gerentes en las diversas industrias. Uno puede identificar de pronto, o la inflación, por supuesto, qué tan alta está. Uno puede identificar de pronto que los bancos centrales van en adelante a subir las tasas o deben hacerlo, porque uno de sus principales roles es precisamente controlar la inflación. Uno de tres, después hablaremos de los otros dos roles. ¿Ok? Entonces, digamos que el planteamiento aquí es, si uno identifica que la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos va a subir las tasas más rápidamente que el Banco Central Europeo, a pesar de que ambos están en el rollo de la inflación terriblemente comprometidos, pero en Europa tienen un problemita complejo y es que tienen una guerra al lado que los puede llevar a una recesión complicada, es decir, a un decrecimiento. ¿Ok? Recesión, definición rápida, después la ponemos en texto. 3 trimestres consecutivos con decrecimiento en el PIB. ¿Ok? Entonces lo que usted me dice es, ok, si el Banco Central se despierta más rápido y para controlar la inflación, cosa que por cierto no pasó, tristemente. Después, por ahí hay un artículo que se llama La Reserva Federal y los bonos sobre la mesa, que lo vamos a publicar ahí en el OneNote, para que le den una mirada que explica un poco eso. Entonces, eso querría decir que para los inversionistas es más atractivo irse a invertir a Estados Unidos, donde las tasas de interés son más altas,
que invertir en Europa donde son más bajas. Pero ¿O no? fíjese que sí, pero además es como el estado del que parto yo. Yo parto, a pesar que, fíjese que las tasas de Brasil están al 12,75, entonces, ¿por qué todo el mundo no se va a Brasil? ¿No? Pero es que Brasil tiene un riesgo mayor, ¿no? Pero estamos en un momento inicial, en un punto inicial en el que todas las tasas de interés están en cierto equilibrio, ¿sí? De repente empieza Estados Unidos a decir, uy, debo aumentar las tasas de interés 50 o 75 puntos básicos. En ese momento, los flujos de capitales que se encontraban en equilibrio van a buscar ese aumento de tasas. Ya. ¿Sí? Hay que por eso partir de que todas las tasas de interés, no importa si están unas más arriba que otras, están en un estado de equilibrio. Digamos, hay tranquilidad. Y que Así están bien las economías un poco. exacto, están quietas las tasas de interés, no está pasando nada. De repente, un país tan poderoso que maneja tantos flujos de capitales como Estados Unidos decide subir las tasas de interés. Entonces, al subir las tasas de interés, atrae capitales de portafolio, atrae capitales de corto plazo y los flujos de dinero se van a buscar entonces ahora esa nueva oportunidad de una tasa de interés más alta. ¿Sí? Y ahí se aprecia la moneda. Yo le cuento que le entendí. Perfecto, listo. Pasemos, si quieren, a la siguiente, a ver qué tenemos por allá abajo. Antonio, por favor. Bueno, esta gráfica es bien interesante porque fíjense que, bueno, ya vimos qué está pasando con la inflación, qué está pasando con el crecimiento económico. De pronto, es momento de hablar del tipo de inflación que se está creando, ¿no? Porque estamos hablando de que el crecimiento económico hace que la gente demande más y esa demanda agregada de personas está creando una inflación y está haciendo que los bancos centrales tengan que subir las tasas de interés, ¿sí? Pero yo creo que se juntaron dos cosas, dos síntomas en el paciente, ¿sí? Un síntoma fue la gente estuvo confinada, no podían salir de sus casas, no gastaban lo que gastan normalmente y este fue un periodo bastante largo de 5 a un año en algunos países, de 5 meses a un año en algunos países y logró ahorrar bastante dinero. Logró restringir el consumo bastante, dejó de gastar gasolina porque dejó de salir en su carro y tuvo unos ahorros muy significativos que luego de que se dio la apertura económica, la apertura, pues la salida del confinamiento y salió la gente de nuevo a consumir, hizo que el PIB rebotara un montón, que es lo que vimos en la primera gráfica. Pero eso unido a que en algunos países, especialmente los más poderosos del mundo desarrollado, los más ricos, mejor, eh, eh, el gobierno dio subsidios para que la gente tuviera cómo alimentarse, etcétera, pero curiosamente en algunos países como en Estados Unidos, esos subsidios lo que hicieron fue que la gente se quedó trabajando de casa, pero cumplían con algunos de los requisitos para tener subsidio del gobierno. Por ejemplo, tenían un número de hijos X, tal vez era las familias con 3 hijos en adelante o algo por el estilo, fue una de las leyes que sacó el gobierno americano y entonces empezó a llegar subsidios, pero entonces los tipos tenían el sueldo porque trabajaban desde la casa, pero como cumplían con eso, entonces les llegaba el subsidio, entonces iba para ahorro. Y ese ahorro que se creció, cuando les liberan la cosa y les dicen, bueno, salga de la cárcel y va a llegar este platica, entonces, ¡boom!, se va a la economía y empieza la demanda muy fuerte por cierto tipo de bienes y servicios y se incrementa la inflación, que ahí estoy viendo que marca Antonio una línea naranja, la línea naranja, que es la inflación de Estados Unidos hoy en día, Eduardo. Sí, la inflación de Estados Unidos está en niveles 8,26. que no se veían desde la década del 80. Fíjese en la gráfica, no lo veíamos desde más o menos como 1982, algo por ese estilo, una inflación tan alta. Pero fue por el segundo síntoma también adicionado a esto, que es una es la inflación de la demanda, porque la gente está comprando mucho más, porque ahorró mucho más estando encerrada y luego salió a consumir y hizo que pues todo creciera un poco más, aumentara la inflación, aumentara la actividad económica.
pero también por el otro lado empieza este tema de la guerra, empieza a fallar la cadena de suministros. Antes de la guerra, inclusive, ¿no? Por Antes, la ajá, pandemia. porque la cadena de suministros empieza a fallar, hay una cantidad de represada de productos, los barcos que no tienen nada que cargar, etcétera, y empieza a colapsar todo esto, entonces no llegan los productos a Pero ¿y su los destino. bancos centrales cómo controlan que la oferta llegue y que los barcos salgan? No pueden, Esa es la pregunta del siguiente premio Nobel de Economía, no pueden, no tienen porque, absolutamente nada que hacer. Entonces los porque tipos tienen una herramienta a medias. exacto, es una herramienta que les sirve para controlar la inflación que viene de la demanda, pero no Del les sirve para consumidor. nada por la inflación que viene porque no hay productos. Todo el mundo quiere comprar, o sea, volviendo al tema de la fábrica de zapatos, la gente quiere comprar 100 zapatos, pero los zapatos que hay en el mercado son cero. Entonces el que consigue un zapato, Porque uff, no llegan vale los mucho zapatos, por más. ejemplo, de China. No llegan los zapatos de No China, llegan. no Y además de llegan eso, estos y tipos la tienen gente, allá ahora esa política cero COVID, que no la entienden sino ellos. Porque a esta altura del partido resulta que el mundo se abrió y ellos tienen que restringirse en ciudades tan importantes como Shanghai y se encierran y entonces las fábricas no producen, etcétera. Es un poco eso. exactamente. Ok, ok, Entonces, complejo panorama. Entonces ahí está la entonces tasa, la blanca es la de uno, reserva, uno la de ve fondo. Sí, exacto, perdón. uno ve y uno se pregunta en esta gráfica por qué la línea blanca, que es la No ha tasa subido. de la Reserva Federal, no está ahorita al 5% o por decir algo al 10% como estaba en la década de los 80 con ese tamaño de inflación que está teniendo. Y la explicación es que al subir las tasas de interés no van a poder hacer llegar el petróleo, el trigo, el maíz a los sitios donde deben llegar, que la escasez de producto que se están dando como consecuencia de la guerra, de la cadena de suministros y demás, no va a hacer que los precios bajen en el corto plazo. Por eso, digamos, por más esfuerzo que trate Estados Unidos de volver a subir las tasas de interés, solo está controlando parte del problema, que es el problema de la demanda en exceso, pero la demanda básica sigue sin todavía encontrar productos básicos que consumir. Déjeme decirle una cosa. Se nos quedó el tiempo corto, pero vamos a hacer hoy una excepción, si es posible. Antonio y Eduardo, vamos a seguir unos minutos, unos 5 minutos. Yo no sé si tenemos preguntas, Antonio, me avisas, porfa. No hay preguntas por ahora. Extraordinario. Si tienen preguntas, láncelas, por favor. Y si no, cuando vayan al vínculo que los lleva a este archivo de OneNote, ahí van a encontrar un email a donde las pueden, gracias, donde las pueden enviar. Vamos a seguir unos minutos nomás, no para pasar al siguiente tema, que es un tema, ¿qué es lo que sigue abajo, Antonio? Por favor, me recuerdas rápidamente para ver. Ah, ok, bueno, ok, vamos a mirar de pronto esta parte. Eddie, ¿le parece bien o quiere volver Sí, sí, arriba? sí, es exactamente de lo que estamos hablando. Ok, de lo que Entonces, estamos hablando. Entonces, ¿qué es ajá, lo que es esto? Ok, si quiere, déjeme un segundito, ya, déjeme contar alguna cosa. sí, Entonces, esta gráfica que tenemos acá, que lamentablemente no está la traducción, eh, eh, digamos que lo que está diciendo es que este es el cambio de 12 meses de los precios de estos productos de alimentos en 12 meses en los Estados Unidos. La primera, que son eggs, que son básicamente huevos, ha tenido un incremento de 22.5%. Y así sucesivamente hasta que se llega al consumo de helado, que ha tenido un incremento de cerca de 5%. La leche ha tenido un incremento de 14% aproximadamente. El tocino, la tocineta, 17,5%. Pero cuando uno mira, la cuarta de abajo hacia arriba dice all food at home. Toda la comida que va a los hogares ha tenido un incremento superior al 10%.
Entonces, ahí marca el problema que estamos viendo arriba. Si pasamos a la siguiente gráfica rápidamente. Ya la bajamos. Gracias. Este es el cambio en precios de gasolina por estado en los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que la línea verde oscura en cada uno de esos estados es a cuánto está la gasolina hoy. El cambio en precios de gasolina por estado. Y la línea verde clara es a cuánto estaba el precio de gasolina hace un año. Entonces, en California el precio de la gasolina ha pasado de 4.25, creo recordar que era el precio, a un precio de 6.25, 6.30 hoy. Y así sucesivamente por Pero estado. entonces, Gustavo, ojo, porque pasar de 4 a 6, si mis matemáticas no me fallan, es un 50% que subió. Es que, claro que sí, es un 50% y gracias por el punto. Es un 50% de incremento en un año en el precio de la gasolina. Entonces, ¿eso de dónde viene? Del incremento en el precio del petróleo. ¿Ok? Y adicionalmente... Pero ojo, un momentico, yo recuerdo que durante la pandemia una cosa que se me quedó en la cabeza es que el precio del petróleo era negativo. Yo nunca entendí por qué el precio podía ser negativo y después me explicaron que era que como no lo podían mover, pagaban los dueños del petróleo para que se llevaran el petróleo. Entonces no solamente no recibían plata, sino que les tocaba pagar para que se lo llevaran tal y y cual, perdían todo. Tal y cual. Eso, además de eso, muy buen punto. No vamos a alcanzar a verlo ahora, pero para la próxima vez vamos al hablar un poco de contexto global, vamos a mirar, eso pasó específicamente con el petróleo WTI, que es una referencia diferente al Brent, que es el West Texas Index, que se transa en los mercados de futuros. Y en este caso pasó en el mercado de futuros de Estados Unidos, pero ya veremos la explicación de eso, que es muy interesante. Gracias por recordarlo, Antonio. Pero sí es un precio de 50% el incremento, que es una barbaridad. ¿Ok? Eso, el impacto en transporte de alimentos, de insumos para las fábricas, para producir, es enorme. Entonces, fíjense la problemática de inflación. Muy bien, y tal vez si miramos la siguiente, que yo no recuerdo si tenemos otra en referencia a esto. Ok, hablábamos de cómo las tasas de interés cambian para préstamos comerciales también. Eso que están viendo ahí, la línea azul, es la tasa promedio semanal a la cual los bancos comerciales de Estados Unidos le prestan para crédito hipotecario a las personas que quieren comprar vivienda a 30 años. Esa tasa, hasta hace pocos meses, estaba en 3%, Antonio, si me puedes ayudar a señalar. Hace pocos meses, que es antes de la subida fuerte ahí a la derecha. El 3% está acá. Ok, sí, perfecto. Estaba hace pocos meses al 3%. Y hoy en día, con una de las subidas que yo diría que puede ser una, y si no es la mayor, en aceleración es una de las 3 mayores de la historia. Esa tasa está más o menos en 5.3%. Entonces, imagínense el impacto que tiene eso para la persona que se fue y tomó un crédito hipotecario o tomó una decisión de comprar una casa con un crédito hipotecario que le iban a prestar para comprar la casa al 3% o al 3,20%, y resulta que 2 meses después va al banco a decir, oiga, vengo por mi crédito, y le dicen, oiga, tenemos un problema. La tasa se duplicó. Entonces, ese personaje probablemente ya no puede comprar la casa. Ok, todo eso ya veremos en la próxima sesión, cómo está ligado con las curvas de tasas de interés, concepto sobre el cual hablaremos. Veremos, obviamente, en un paseo por el mundo, vamos a comenzar con eso y veremos algunas otras cosas que están pasando. Vamos a profundizar mucho sobre el entorno global. Vamos a entender, entre otras cosas, seguramente, que ese problema de la cadena de suministros, de que los productos no llegan, no comenzó ahora. No comenzó con la guerra, se agudizó, claro. Pero comenzó antes, y comenzó, entre otras cosas, por una cosa que se llama el apretamiento de la energía, que curiosamente nace
en China hace ya varios meses, final del año pasado, o último semestre del año pasado. Y vamos a ver cómo aterrizamos esto en toma de decisiones financieras. Porque tenemos una frase por allá en el primer webinar, pero la voy a repetir, que es básicamente la siguiente: la única decisión financiera que realmente es válida es aquella que se toma absolutamente fundamental. De lo contrario, no sabremos por qué perdimos o ganamos. El autor lo encuentran en esa grabación que el webinar 1, que los invito a los que no estuvieron, puedan acceder a ella, y vamos a hacerles llegar un email, Antonio, pienso yo, con los links de las grabaciones, ¿no? Sí, sí, en el Zoom, mañana les llega a todos el link de todo. Buenísimo. Pues, si no hay preguntas, Eddie, ¿le parece bien si cerramos acá 7 minutos? Sí, nos podríamos quedar 3 días seguidos, sin problema con todos estos temas. Por Pero, supuesto. pero hay que hacerlo paso a paso. Pues les agradecemos muchísimo a las personas que asistieron, les agradecemos muchísimo a aquellos que están viendo esta grabación y que no pudieron asistir, y los invitamos a que les cuenten a sus amigos o a quienes trabajan con ustedes que hay una compañía en América Latina, IronFX Latinoamérica, que tomó la decisión de generar este tipo de espacio educativo, y además de eso, unas conferencias en diversas ciudades de Latinoamérica presenciales. Estaremos en México el sábado próximo, por si eventualmente les interesa asistir a una gran conferencia que vamos a dictar sobre todos estos temas y lo que está sucediendo en el mundo, en el Hotel Ritz de México, de Ciudad de México, para que la busquen. Y pues además van a poder asistir también virtualmente si quieren. Les haremos llegar el anuncio también. Pero por favor, ayúdennos a divulgar esto, porque estamos en un proceso muy interesante educacional, porque está claro para IronFX Latinoamérica que la única forma de que usted pueda sentirse cómodo, estar bien tomando decisiones, invirtiendo, haciendo trading, si quiere entrar en este mundo, es fundamentando sus decisiones, y para hacerlo lo que queremos es que tenga las mejores herramientas posibles. No siendo más, creo que nos podemos despedir, ¿no, Antonio? Eduardo. Sí, no hay preguntas, entonces podemos parar aquí. Voy a parar la grabación. Perfecto. Y buenas noches para todos. Nos vemos el jueves. Los que no hayan visto los pasadas 2 sesiones, bienvenidos a poderlo ver en los links que nos deja Antonio ahí con mucha facilidad para poder encontrarlos. Feliz noche para todos y muchísimas gracias. Que descansen y estén en paz con sus familias. Buenas noches. Gracias.